Buen día a todos los hombres y mujeres que nos acompañan en este webinar. Agradecemos a USAID y al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública por ofrecer este espacio para el webinar Cooperación entre Policía Municipal, Juzgado Cívico y Operadores del Sistema de Justicia Penal. Este panel forma parte del ciclo de webinars sobre justicia cívica y policía orientada a la solución de problemas que se llevará a cabo del 10 de junio al 8 de julio. Este webinar, en particular, habla sobre algunas consideraciones para facilitar la coordinación y el intercambio de información entre policía, juzgado cívico, fiscalías e investigadores penales para la reducción de la violencia y la reincidencia a nivel municipal y metropolitano. En esta ocasión nos acompaña Gilberto Loya, director de Seguridad Pública Municipal de Chihuahua, quien es ingeniero en electromecánica con especialidad en manufactura avanzada. Fue diplomado en mando policial, en alta dirección, cuenta con capacitaciones en distintos ramos de la seguridad y la administración pública. Es miembro de la International Association of Chiefs of Police. Como director de Seguridad Pública Municipal de Chihuahua, ha contribuido en la implementación de un modelo de seguridad ciudadana y la implementación de la plataforma Escudo Chihuahua, la cual permite adelantarse a los hechos y generar inteligencia prospectiva para la prevención de la delincuencia en el municipio, logrando la disminución de los delitos en un 49% menos homicidios y logrando que el año 2018 sea el año con menos robo de vehículos en los últimos 18 años y reducción en todos los indicadores del semáforo delictivo en el municipio de Chihuahua. También nos acompaña Mariano Moctezuma, coordinador de jueces especializados en justicia para adolescentes de Ciudad Juárez, quien es licenciado en Derecho con maestría en Derecho Penal y con diplomados en Derecho Penal y Garantías Individuales y en el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Cuenta con más de 7 años de experiencia en el sistema penal inquisitivo en cargos de secretario de acuerdos y juez, y actualmente con más de 12 años como juez especializado en el sistema penal acusatorio para adolescentes. Ha recibido capacitaciones en tribunales para el tratamiento de las adicciones y justicia terapéutica de diversas instituciones internacionales. Actualmente es juez y coordinador de jueces especializados en justicia para adolescentes, así como coordinador del Tribunal para Tratamiento de las Adicciones para Adolescentes en Ciudad Juárez, Chihuahua. También nos acompaña Francisco Castellanos, director de Coordinación Interinstitucional en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y responsable de las políticas en justicia de adolescentes. Es licenciado en Psicología por la UNAM, una especialidad y maestría en Psicología Transgeneracional por el Instituto de Estudios Transgeneracionales. Tiene una amplia experiencia en programas de prevención de la violencia y reinserción social de niños y adolescentes. Finalmente, Mayra Hernández, secretaria técnica de la Mesa Metrópoli Monterrey, nuestra moderadora del día de hoy, quien es abogada y maestra en gestión pública. Tiene una especialización en seguridad, delincuencia financiera y finanzas públicas. Durante más de 13 años ha servido como funcionaria pública en puestos de toma de decisiones en el Gobierno de la República, el Poder Legislativo y gobiernos subnacionales como coordinadora de asesores, asesora en técnica legislativa, subpostal en las Secretarías de Seguridad Pública y la Tesorería General del Estado de Nuevo León, Secretarías de Hacienda y Crédito Público, Desarrollo Social y Gobernación. Finalmente, antes de entrar de lleno en nuestro tema y en nuestro panel, hay algunas indicaciones para nuestros asistentes. A lo largo de la sesión podrán escribir sus preguntas en el chat que se encuentra debajo de sus pantallas. Y al final, seleccionarán solo 5 preguntas, las cuales serán respondidas en vivo. Las preguntas restantes serán compartidas con nuestro panel para que sean respondidas una vez finalizado el webinar. Sin más por el momento, y le cedo la palabra a Mayra Hernández, secretaria técnica de la Mesa Metrópoli de Monterrey, quien va a fungir como nuestra moderadora el día de hoy. Hola, buenos días. Bueno, pues agradezco mucho al Secretariado Ejecutivo y a USAID por esta oportunidad de poder moderar este panel junto a grandes aliados en la implementación del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica. Y pues bueno, este panel está hecho principalmente para pensar más allá de la sede de un juzgado cívico, es cómo se da el intercambio de información entre los operadores de la justicia cívica, principalmente entre policías, fiscalías, y también el rol que juegan los jueces en enfoque con adolescentes. Quisiera empezar esta primera parte por preguntarles a nuestros ponentes, con quien he tenido la oportunidad también de convivir,
Gil, de Secretario de Seguridad Pública de Chihuahua, Mariano, jueces de adolescentes en Chihuahua también, ahora sí que todos los tenemos de Chihuahua, y Paco, que nos acompaña también de la Ciudad de México. Y pues bueno, compartirles un poquito qué es lo que estamos haciendo en el norte del país también en el tema de este enfoque de justicia cívica, que tiene que ver con que la implementación del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica va más allá precisamente de un juez cívico, es todo un tema de coordinación entre las instituciones de seguridad y justicia. Entonces, con este enfoque y desde el rol que encabeza cada uno, pues bueno, quisiera preguntarles cuáles son los retos a los que se han enfrentado como operadores del sistema de justicia desde su función como policías, jueces y específicamente desde el rol del CIPINA. Entonces, si quieren, cedo el uso de la voz a Gil. Adelante, Gil. Hola, muchas gracias Mayra, muchas gracias también de nueva cuenta al secretario ejecutivo y a USAID. Y bueno, pues también un honor poder estar con Francisco y con Mariano en este momento. Y comentarte que pues yo creo que el principal reto con el que nos encontramos al momento de implementar un sistema, debo decirlo así, tan novedoso como es el sistema de justicia cívica, pues yo creo que es el reto de desaprender. Yo partiría de eso, porque al final de cuentas el sistema como tal, pues es manejado por personas, por nosotros, por gente que tenemos mucho tiempo haciendo las cosas de una forma, y entonces llegar a un momento como este, en donde las cosas cambian un poco la forma de hacerse, pero tienen un resultado de fondo mucho más importante. Lamentablemente el resultado no lo ves tan inmediato, y entonces ahí es donde entra el conflicto con desaprender. Yo creo que esa parte es algo en la que nosotros hemos tenido como ese pequeño reto, ¿no? Es decir, ¿cómo haces para que una persona, un oficial de policía, refiriéndome en este caso a la policía como tal, un oficial de policía haga diferente las cosas, desaprenda de cómo aprendió a hacerlas y entonces ahora aprenda a hacerlas de nuevo? Porque si bien es cierto, la capacitación es importante para poder aprender cuál es el nuevo método de hacer las cosas, la parte de la sinergia que tenías durante muchos años te lleva a que tienes que desaprender cómo lo hacías, ¿no? Y en ese sentido, pues tienes que entrar a una nueva cultura. Entonces, yo creo que esa nueva cultura ha sido la más importante en el poder llevar a fondo un proyecto como este, de tal envergadura, que llega a tener un beneficio tan grande en la población, y que yo creo que pues, más adelante estaremos viendo el tema de la prevención y cómo este nuevo sistema pues es un modelo preventivo, ¿no? Pero que al final de cuentas, como tú sabes, todos los modelos preventivos tienen un tema en común, ¿no? Que sus resultados pues son a mediano y a largo plazo. Entonces, eso se convierte en ese gran reto. Yo lo vería como el gran reto que todos hemos tenido, que nosotros seguimos teniendo. Es decir, no es un reto que se acaba de la noche a la mañana, sino que el proceso de desaprender es mucho más largo y que seguimos teniendo y que seguimos alimentando. Hay una parte muy importante en esto, que también tenemos el gran apoyo de la sociedad civil a través de organizaciones como es FICOSEC, como es organizaciones de la sociedad civil, como el hecho de contar con un consejo de prevención en donde están organizaciones de la sociedad civil de la mano, pues nos han ayudado a ir fomentando este nuevo paradigma o este nuevo modelo, y que nos ha llevado a una nueva cultura. Sin embargo, yo lo dejaría como el gran reto que yo he notado, que hemos vivido y que poco a poco hemos ido sorteando. Excelente. Bueno, cedo el uso de la voz a Mariano, de Chihuahua también. Mariano, nada más hay que activar tu micrófono. Una disculpa, perdón. Yo creo que uno de los, agradeciendo primeramente, perdón, muchas gracias por la invitación. Uno de los grandes retos que nos llegamos a enfrentar primeramente es la falta de comunicación entre autoridades, y esa falta de comunicación genera una distorsión en las prevenciones, una distorsión en la forma de trabajar para con las personas que ingresan primeramente a seguridad pública, luego a fiscalías y posteriormente a los tribunales. Si logramos embonar esa coordinación y ese trabajo que cada quien hace de manera aislada,
en un solo esfuerzo, yo creo que tendríamos mejores resultados en términos generales. Hablando en contexto general, todos tenemos diferentes esfuerzos, pero un solo esfuerzo generaría mayor resultado. La participación, como lo dice el maestro Loya, la participación de la sociedad civil es fundamental en el desarrollo de los trabajos con las personas. Sin embargo, también se requiere el impulso de la autoridad para poder trabajar de una forma más ordenada, de una forma más concentrada y viceversa. Si no tenemos ese trabajo con la sociedad civil, las autoridades no podemos trabajar de una forma ordenada y más concentrada. O sea, es un trabajo en conjunto que yo creo que ese es el verdadero reto, generar la armonía y el control de la forma de trabajar para generar una mayor prevención y no tener esa escalada de reincidencia, cuestiones que tenemos que trabajar dentro de los tribunales en tratándose de las consecuencias de hechos delictivos. Entonces, en un sentido muy concreto, creo yo, sí es esa comunicación y esa coordinación que tenemos que generar, fomentar, mesas de trabajo, recursos. Tenemos muy buenos patrocinadores de segundo nivel, entre comillas, perdón, porque no es para nosotros, sino para la sociedad civil, que tienen programas excesivamente buenos, pero que falta a veces esos empujes. Entonces, esa coordinación, en vez de tirar bastonazos de ciego, es generar esos apoyos en forma conjunta. Excelente. Bueno, cedo el uso de la voz a Francisco Castellanos del CIPINA. Adelante, Francisco. Muchas gracias. Buenos días, Mayra. Buenos días a mis colegas que estamos compartiendo este webinar. Pues sí, definitivamente creo que estamos ya entrando a una etapa de mayor conciencia sobre lo que significa lo que siempre hemos dicho, pero no sabemos trabajar, los sistemas. Tenemos leyes que crean sistemas, hablamos en la sociedad y en la estructura política del sistema de seguridad, del sistema de justicia, del sistema ahora de protección integral de niñas, niños y adolescentes, pero seguimos actuando no como sistemas, sino cada quien descoordinado y por su lado. Y los sistemas tienen sus propias leyes y una de esas es precisamente que la eficacia de un sistema no radica en que haya muchos elementos, sino en la comunicación y en la interacción de ellos que permiten un buen resultado. Entonces, hablar de un enfoque sistémico pues nos permitirá entender que el todo no es solo la suma de las partes, sino es la integración de cada uno de los que participan y colaboran, y que también si alguien, un elemento de ese sistema deja de hacer la parte que le toca, pues afecta a todo el sistema y a todo el resultado. Entonces podríamos decir que hemos estado mucho tiempo, por ejemplo, en el sistema también de justicia desde diferentes ámbitos. Sí, como ahora nos lo refleja, por ejemplo, la encuesta del INEGI 2017, en la que entrevistan a los chicos que están internos en los centros de detención y ellos dicen, bueno, sí, parece como que ha mejorado la defensa pública, la fiscalía, el juez, pero nos sigue fallando los extremos, ¿verdad? Porque en el momento de la detención se suceden muchas cuestiones de violaciones y agresiones que reportan los adolescentes y dentro de los centros de internamiento para aquellos que después de todo el proceso quedan privados de la libertad, siguen reportando violaciones a sus derechos y violencia dentro de los centros. Entonces, aunque seamos un sistema, si al inicio y al final se están dando elementos que no ayudan, aunque los demás hagan su parte, el trabajo se verá mermado. Qué bueno, felicito la iniciativa, porque entonces vamos a tratar de hablar y de entender y de ponernos de acuerdo, que se dice muy padre, pero luego en la práctica es un poco complicado, entonces yo creo que sí requiere un esfuerzo y colaboración de todos. Gracias. Gracias. Pues bueno, como lo comentábamos al principio, este panel propone ser muy disruptivo y compartir principalmente las experiencias y las buenas prácticas, pero también construir como alternativas y soluciones en las cuales se puedan intercambiar entre los operadores. Me gustaría, bueno, irme ya a lo específico, principalmente para entrar en la materia de cómo se da esta coordinación entre policías y fiscalías. Y aquí me gustaría hacerle pues la pregunta a nuestro secretario, que la verdad agradezco mucho que también se les dé la oportunidad a los secretarios de seguridad de poder platicar el día a día de su trabajo. Y aquí pues bueno, yo partiría de cuál es el rol que debe jugar la policía en la calle y específicamente en la justicia cívica, más allá de la detención de un probable infractor.
con énfasis en que este modelo nacional de policía y justicia cívica pues contribuye al intercambio de información y la generación de inteligencia entre policías y fiscalías. Muchas gracias, Mayra. Mira, yo debo de reconocerlo que si bien es cierto, el tema de la coordinación siempre es el reto, ¿no? Siempre hay ahí el problemita y eso lo sabemos muchos porque a veces partimos, y debo de reconocerlo, como lo decía ahorita Francisco, partimos de que si cada quien hiciera su parte las cosas funcionarían, pero no, eso no es suficiente. La verdad es que siempre tenemos que tener eso adicional que es cómo hago que mi parte realmente le sirva a quien le tiene que servir después de que yo haga lo que a mí me toca hacer. Y en esa parte yo debo de reconocer que aquí hemos tenido una colaboración muy, muy buena con la Fiscalía Zona Centro. La verdad es que, como tú sabes, nosotros nos hemos concentrado mucho en que la parte del modelo nacional de policía, en términos de justicia cívica, lo hemos robustecido muy bien. La parte de investigación, la parte de la investigación preventiva que hacen las policías, pues nos hemos enfocado mucho también en eso. Y ahí es donde viene nuestra colaboración con la Fiscalía. ¿Y por qué lo digo de esta forma? Porque partiendo de términos de coordinación, para nosotros justicia cívica se ha convertido en esa parte, ese eslabón que viene a cerrar nuestro ciclo de información o nuestro ciclo de inteligencia, como mucha gente le pudiera llamar, ¿no? Al final de cuentas, hoy por hoy el gran beneficio de justicia cívica pues nos permite, dentro de otras muchas cosas, nos permite identificar algo que es bien importante. Hoy justicia cívica nos está permitiendo identificar a las potenciales víctimas de homicidio. Y eso es muy, muy importante porque al final del día te permite poder estar analizando la información, poder estar analizando el contexto en el que las víctimas o las personas que son remitidas al juzgado cívico y que empezamos a trabajar con ellos, empezamos a trabajar desde un punto de vista de sí, efectivamente, nos toca aplicar la ley, nos toca aplicar alguna sanción, pero los programas que manejamos junto con las organizaciones de la sociedad civil y muchos de ellos patrocinados por organizaciones pues realmente fuertes como son los empresarios de Chihuahua a través de FICOSEC, nos han permitido evitar, y es algo que nosotros tenemos medido, nos ha permitido evitar a personas que eran potenciales víctimas o que muy seguramente por los indicadores que presentaron otras personas que lamentablemente perdieron la vida, nos permitieron identificar a estas personas y nos permitieron canalizarlos a programas que que en pocas palabras les ha salvado la vida, ¿no? Pero hay otra parte que es muy importante. También a partir del ciclo o de la información de justicia cívica, nosotros iniciamos con una cadena de información que nos ha permitido hoy por hoy, ahorita que te decía la gran colaboración que tenemos con el Ministerio Público y con la Fiscalía de la Zona Centro, nos ha permitido que hoy por hoy el Ministerio Público nos está girando oficios de investigación a la Policía Municipal. Es decir, en un principio, ¿y por qué se da el oficio? En un principio teníamos nosotros la problemática de que realizábamos investigación preventiva, pero lamentablemente cuando llegábamos al juez de control, las detenciones, voy a decirlo coloquialmente, se nos caían, y se nos caían por una sola razón. El juez de control, con toda la autoridad que tiene, decía, es que tú no me puedes acreditar que la investigación estuvo bajo el mando y conducción del Ministerio Público. Hicimos una reflexión al interior, lo hicimos en una mesa de trabajo, Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Zona Centro y nosotros, y nos dimos cuenta que la manera de subsanar esos problemas que estábamos teniendo era a través de que realmente acreditáramos que estábamos bajo el mando y conducción del Ministerio Público. Hoy por hoy, el Ministerio Público nos gira oficios de investigación en los que la Policía Municipal lleva a cabo la investigación. Todas nuestras carpetas de investigación que estamos nosotros judicializando de la mano del Ministerio Público, cuando hay datos, todas esas carpetas llevan información del juzgado cívico, es decir, lleva información de las personas que son aseguradas, de las personas que se les está llevando a cabo la investigación, pues lleva todos los antecedentes que ha tenido y no solo eso, también lleva ya antecedentes de los programas en los que ha participado esta persona con la Policía Municipal. ¿Por qué? Porque también debemos de reconocer que esa carpeta y esos antecedentes pueden servir pues, también como un atenuante, ¿no? Es decir, si es una persona que ha estado trabajando en el juzgado a través de justicia cívica, a través de programas, se ha estado apegando a los programas que maneja
el nuevo sistema de justicia cívica, pues también es un atenuante para él al momento de que el juez tiene que tomar en cuenta todos estos datos pues, para dictar alguna medida cautelar. Por otro lado, también hay otro tema que es bien importante y tiene que ver mucho con la puntería que nos da, y lo digo coloquialmente, la puntería que nos da este sistema y esta información que nosotros generamos a través de justicia cívica para nosotros poder estar teniendo una mayor certeza al momento de aplicar nuestros programas de policía de proximidad. ¿A qué me refiero con esto? Hoy por hoy nosotros conocemos a los infractores, es decir, ahorita que hablaba sobre el hecho de desaprender, pues regularmente y de esa manera nos enseñaron desde niños es, cometes algo malo y te llevas a la cárcel y pasas una hora en la cárcel o pagas una multa. Hoy por hoy lo que nos permite el sistema de justicia cívica es poderle dar seguimiento a los infractores y a las víctimas o a las potenciales víctimas en su casa. A través de policía de proximidad lo que nosotros hemos podido implementar y con eso conocemos también el entorno de las personas con las que estamos trabajando, probables víctimas, probables infractores, nos permite estar haciendo visitas de proximidad a sus casas. ¿Por qué es importante esto? Te doy un ejemplo. Una persona que ha sido víctima del delito de violencia familiar y probablemente no ha sido judicializado el caso por alguna razón o la persona, el delincuente, el agresor, el ofensor, no fue detenido en el momento en flagrancia y puesto a disposición del Ministerio Público. Sin embargo, el hecho de que el oficial de policía de proximidad que está en la calle esté diariamente pasando a esa vivienda, a tocar la puerta, a preguntar si todo está bien, pues al final le deja un mensaje muy claro a la víctima, un mensaje de seguridad, pero también le deja un mensaje muy claro al probable agresor, al probable ofensor en este caso, o al delincuente. Es decir, dejamos mensajes muy claros de que la policía está ahí y de que vamos a estar primero cuidando a la víctima, pero también vamos a estar vigilando de que el delito no se vuelva a repetir. Esto lo estamos haciendo de una manera sistemática que nos permite también conocer el entorno en el que se está pues llevando a cabo estos delitos, ¿no? Entorno tan importante como puede ser pues un entorno complicado en una zona complicada de la ciudad, pero también nos permite poder identificar cómo, además del policía de proximidad, cómo el gobierno a través de una política transversal puede llevar a cabo algunas campañas de concientización, campañas de limpieza, campaña de mejoramiento urbano, campaña de reeducación ciudadana que nos permita tener una mejor convivencia. Dentro de otras cosas que nos ha permitido a nosotros poder tener índices de delincuencia a la baja. Y esto también nos permitió ahora durante la pandemia el poder estar identificando las zonas en donde en un inicio tuvimos un repunte de llamadas de emergencia y por eso menciono el delito de violencia familiar. Y luego esas llamadas empezaron a disminuir. Pareciese que las llamadas disminuyeron porque la incidencia de los delitos disminuyó. Hubo un fenómeno muy extraño, nos dimos cuenta que no era eso. Lo que pasó es que las personas no llamaban porque estaba el agresor al interior del domicilio. Entonces el hecho de que la policía, teniendo esta puntería gracias a estos nuevos mapeos que nos genera policía, que nos genera justicia cívica a través de policía de proximidad, pues nos permitió saber en dónde teníamos que tener a policía de proximidad, tener un mayor acercamiento con la ciudadanía. No solo era suficiente el patrullaje, sino el tener que estar bajándonos de la patrulla, estar tocando la puerta, porque eso permitió que tuviéramos, como lo mencionaba en un principio, nuestro ciclo de la información completo. Entonces, hoy por hoy de esa manera lo estamos trabajando. La verdad es que ha sido un gran beneficio el que hemos logrado hasta ahorita con el sistema de justicia cívica y como lo mencionaba en un principio, seguimos robusteciéndolo. La verdad es que cambiar un sistema como el que teníamos a esto va a llevar tiempo. Sin embargo, el poder estar sentando los cimientos y sobre todo los procedimientos para que el sistema funcione como tal, pues es lo que ahorita nos corresponde estar haciendo. Excelente. Pues bueno, siguiendo aquí en esta relación de coordinación, que es el trabajo que lleva a cabo la policía principalmente en el intercambio de la información, la recolección de la información,
pues también aquí es muy valioso decir que la justicia cívica incorpora un enfoque multidisciplinario, donde hay que trabajar como en conjunto con otros operadores y principalmente pues a través del talento de los criminólogos, los psicólogos, los trabajadores sociales, con este enfoque principalmente de la prevención del crimen y el delito. Me gustaría aquí hacerle una pregunta muy específicamente a Mariano, especializado en justicia para adolescentes, que tiene que ver mucho con este enfoque que tienen que tener los jueces cívicos. O sea, ¿qué recomendaciones les pudieras dar tú principalmente a los jueces cívicos, entendiendo cómo es este rol de coordinación entre policías y fiscalías, pero también entender cuál debe de ser, digamos, que este enfoque que tienen que tener los jueces cívicos, pensando principalmente pues, en una problemática que es a nivel país, que tiene que ver con el tema del consumo de drogas y que esto escala a actos delictivos. Desde tu experiencia, ¿qué recomendaciones pudieras hacer tanto para los jueces cívicos y cómo poder llevar a cabo una mejor gestión desde tu función como juzgador? Gracias. Bueno, mira, yo creo que una de las recomendaciones principales que podemos llegar a tener es dentro de esas capacitaciones, pero también la perfilación sobre el personal que va a atender el trabajo. Esa sensibilidad no te la da realmente solamente un examen de puntuación, sino también una perfilación con respecto a la función que vas a desempeñar. Esa perfilación tiene que ser la adecuada para si vas a tratar en un tema de adolescentes o un tema de adultos, también tener un contexto de perspectiva de género, perspectiva de juventudes, perspectiva, o sea, en referente a una totalidad para que te dé un criterio de participación adecuada como funcionario. El servidor debe de ser una persona completa, debe ser una persona que tenga un conocimiento suficiente, pero que a la par tenga la discrecionalidad de poder participar con ese equipo multidisciplinario. Porque al final de cuentas, te lo digo desde la perspectiva de un tribunal, a estas alturas ya debe de extinguirse el juez sabelotodo, el juez todólogo, el juez que tiene verdad absoluta por el poder de la firma. Entonces, si no empezamos a verificar que realmente la participación del funcionario tiene que ser sí en especialidad, en especialización, en conocimiento en relación a los temas que se van a tratar. Esa perfilación también tiene que ser dentro de, y lo pongo así con perdón de palabra, dentro de esa humildad en el sentido de poder apreciar una valoración de riesgo, de poder valorar un sentido de opinión de un especialista sobre las materias. Al momento que este funcionario pueda tener una mejor opción, una mejor oportunidad de tomar la mejor decisión para la persona que va a atender. Es decir, si le voy a poner una consecuencia o algún tipo de medida que sea proporcional, que sea racional y adecuada, hablando en el tema de adolescentes, basados en un principio socioeducativo de reinserción y reintegración, esto es de una forma integral, en el que podamos generar una participación no solamente de la persona que cometa la conducta, sino también la participación de la red de apoyo, si es que no tiene papá, no tiene mamá, no tiene quien le auxilie, y lograr en sí también la discrecionalidad de poder incorporar autoridades como la Procuradora Auxiliar para la Protección de Niños y Niñas Adolescentes, que es distinta o distante para ese tipo de participación. En ese sentido de participación, yo creo que esa discrecionalidad o esa oportunidad del servidor debe de ser más sensible, más oportuno en esa razón. Gracias, Mariano. Y me iría específicamente contigo, principalmente cuando comentas el tema de la perfilación y todo este enfoque multidisciplinario, por ejemplo, desde tu actividad como juzgador y toda vez que veo a varios jueces cívicos conectados aquí, ¿qué recomendaciones o áreas de oportunidades pudieras decir principalmente pues para entender que el juez cívico no puede por sí solo atender este enfoque principalmente de prevención del crimen y la violencia? Es que al final de cuentas, la perspectiva que nosotros vamos a tener es con relación a un hecho, pero que los diferentes indicadores, factores, razones de la comisión de ese hecho, no los vamos a poder comprender como un sabelotodo, o sea, como un todo. Necesitamos la participación. El policía tiene la suficiente capacitación
y capacidad de poder determinar un hecho desde su perspectiva. El psicólogo, el trabajador social, el criminólogo, son oídos abiertos, son simplemente una ponderación de información, pero con el conocimiento y el respeto de cada quien, la labor que está realizando. En medida de eso, yo creo que podremos tomar mejores decisiones con respecto a la reinserción o reintegración y la prevención que estamos buscando en este sentido desde una etapa primaria, una prevención secundaria en caso de tener que canalizarlos y no tener que atender a la consecuencia terciaria que somos nosotros, una prevención terciaria, que ya cuando llegamos a una escalada por no ser debidamente atendido, cuando llegan a la consecuencia del tribunal, estas personas ya pasaron de una simple infracción al bando de policía de buen gobierno a la comisión de un delito cada vez mayor, o el consumo de diversas sustancias, o delitos sexuales, o delitos contra la familia, etcétera. Entonces, la participación activa, la capacitación, pero también sobre todo la convicción que va a tener la persona que va a resolver la situación, va generalmente a tener los oídos abiertos, a saber escuchar para poder decidir. Si no sabemos escuchar sobre las opiniones técnicas de los especialistas, el juez cívico no va a poder dar una resolución objetiva de sus decisiones. Y bueno, y aquí me gustaría retomar principalmente, pues bueno, ya escuchábamos a Gil desde el rol de la policía y Mariano principalmente desde cómo tiene que tener este enfoque multidisciplinario. Paco, ¿qué hacer desde el CIPINA principalmente con esta información que recolecta la policía, que procesa en las áreas de prevención? O sea, ¿cómo poder trabajar de una manera más integral principalmente en la protección de niñas, niños y adolescentes, principalmente en situación de riesgo y que comúnmente pues son presas del crimen? ¿Qué acciones multisectoriales se pueden impulsar principalmente desde la justicia cívica con énfasis en mecanismos de prevención de la violencia? Hay que activar tu micrófono nada más. Adelante. Sí, la idea es que vayamos entendiendo cada vez más que ahora tenemos este principio del interés superior que debe permear todas las acciones y todas las políticas públicas que estamos llevando a cabo. O sea, este principio se deriva de los compromisos que tiene México al firmar la Convención de los Derechos del Niño y que después se traduce en leyes y en normas internas como la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, como las leyes estatales de derechos de niñas y adolescentes y la Ley Nacional de Justicia Penal para Adolescentes, que todas tienen este principio, que es lo que decía el juez Mariano. O sea, tenemos esta especialización porque entendemos qué es un adolescente, qué procesos está sucediendo y qué le pasa a todo este sector de adolescentes, hombres, mujeres, cuántos son, qué les está sucediendo en términos de la violencia, porque es la edad de inicio de otros problemas sociales, la violencia, el consumo de drogas, el inicio del crimen, el embarazo adolescente, muchas situaciones que se concentran ahí y que nos permitirían entender entonces que así como la sociedad espera que haya un desarrollo progresivo en sentido positivo para un adolescente, es decir, que transite de una infancia hacia la adolescencia, la juventud de manera social, estudiando, incorporándose al trabajo, saludable, etcétera, pero para algunos de estos adolescentes no va a ser así. Entonces, si no entendemos a mirar que también el deterioro social de los adolescentes es progresivo y son los que llegan al sistema de justicia cívica y posteriormente por este proceso de evolución y de descomposición de los procesos personales y familiares, después podrá llegar también al sistema de justicia penal cometiendo delitos más graves, entonces no vamos a tener una mirada para atenderlo de la manera adecuada. Esto es lo que en el CIPINA estamos intentando que permee en todos los sentidos estas políticas de protección, que lo que significa es que vamos a reconocer al adolescente como sujeto de derechos y le vamos a poner cuando lo encontremos en estas condiciones, porque seguramente en las faltas cívicas, ¿verdad? No es que los chicos estén haciendo bien, pero sí nos están mostrando una condición que requiere ser atendida por el Estado. Entonces, ahí la propuesta es precisamente que no sigamos, y ahí retomo las palabras de Gil que decía, tenemos que desaprender, porque hemos visto siempre como peligroso y como
al adolescente como una figura potencialmente criminal. Entonces, lo que tenemos que es cambiar nuestra mirada para poder hacer cosas también diferentes. Y cada uno de nosotros tendríamos un papel distinto que jugar. El policía llevar a cabo bien la detención con respeto a la integridad, a la seguridad de los chicos, pero esto lo seguimos repitiendo y, por ejemplo, con lo que se ha sucedido semanas anteriores aquí en la Ciudad de México, de esta chica que fue pateada, por ejemplo, en la manifestación frente a la embajada, entonces nos damos cuenta que todavía no queda claro que el policía es un servidor que cuando tiene enfrente a una persona adolescente no puede ver el todo, se deja llevar a veces de una manera impulsiva, o el caso que ya en otras ocasiones habíamos comentado aquí en la Ciudad de México de Marco Antonio, que fue detenido ilegalmente por policías y que desapareció unos días y posteriormente se presentó porque lo identificaron algunas gentes, pero ya con su estado de salud física y mental deteriorado. Es decir, no actuamos protegiendo a esa persona adolescente. Y aquí es muy importante para nosotros, bueno, pues recordar que este principio del interés superior tendría que tener la presencia activa de instituciones particularmente que protejan a esta población, en este caso la Procuraduría, las Procuradurías de Protección Especial, sea a nivel federal, a nivel estatal o a nivel municipal, porque con ellas tendrían que hacer un trabajo muy coordinado los juzgados cívicos de decir, mira, si este chico lo estamos viendo que está llegando con estos problemas porque no le fueron satisfechos todos sus derechos, entonces, ¿cómo haces una investigación y un plan para restituirle esos derechos, ¿no? Entonces, ahí es muy importante tomar en cuenta esto. Si es todavía adolescente, necesitamos entrar en contacto con la familia, porque la familia es el primer lugar y la primera institución que lo está protegiendo. Y, por ejemplo, en los casos que yo decía, en ningún momento se pone en contacto con la familia, volvemos a caer en estas prácticas de aislarlos, inclusive de desaparecerlos, que hay registros de estas cosas. Entonces, pues tenemos que seguir trabajando para entender que tenemos que colocar a esta persona en lugares de protección. Y finalmente, también es un principio muy importante de todo este enfoque de derechos de adolescentes, entender que son personas en desarrollo que seguramente tienen sus motivaciones y las causas por las que están cometiendo este tipo de conductas y faltas, pero que estamos nosotros para apoyar a esa socialización. Si estamos todavía en justicia cívica, pues a que aprenda, entienda y vaya asumiendo los valores de la vida social, de la convivencia social, y cuando ya entró al sistema de justicia, pues todo lo que ya se comentaba, o sea, vamos a poner todas las medidas preferencialmente socioeducativas para que regrese a la sociedad y evitemos que nuevamente cometa una falta, se ponga en peligro él y ponga en peligro a la comunidad. Gracias. Y aquí regresaría principalmente lo que tocas, Paco, regresaría con Gil para platicar específicamente de qué ha hecho la policía en Chihuahua principalmente para cambiar y desaprender este enfoque que tiene que ver con una policía reactiva a una policía más orientada a la solución de los problemas y cómo ha contribuido, digo, a lo largo de estos años, pues la responsabilidad que tú has tenido a cargo en la policía de Chihuahua. Muchas gracias. Mira, yo comparto mucho con Francisco lo que menciona. Hay un tema que es bien importante y sobre todo en términos de niños, niñas, adolescentes, y es la restitución de sus derechos, ¿no? Es decir, ¿cómo puedes hacer para que un niño, un joven, esté donde socialmente se supone que debe de estar, ¿no? Es decir, si te topas un joven que está, pues, probablemente en sus 17, 18 años y en términos generales debería estar en la escuela, debería estar estudiando y no lo está, ¿qué tienes que hacer tú para que él pueda estar en la escuela, ¿no? Es decir, en el deber ser, él debería de estar estudiando y si no está estudiando quiere decir que algo pasó. Y en ese que algo pasó, pues somos responsables todos, ¿no? Es decir, al final de cuentas, en ese momento no hay quien no sea responsable, somos responsables la autoridad, somos responsables los papás, somos responsables la sociedad y también el joven lleva una parte de esa responsabilidad, ¿no? Pero ¿qué tanta parte? No es responsable de todo, sino es responsable solo de una parte. Y aquí es donde es importante y es donde la policía
y sobre todo la policía, voy a decirlo de esta manera, la policía de primer contacto, sea municipal, sea estatal, pero la policía de primer contacto, que en la gran mayoría, y en mi caso, pues es la policía municipal, primer respondiente en la gran mayoría de los casos, es quien conoce más el contexto y es quien conoce más también el entorno en el que estas cosas se están dando, ¿no? Es decir, él es quien tiene la información específica de cuál es la razón por la cual este joven no está estudiando. Y de ahí partir para nosotros poder tener una mayor certeza en nuestros programas, porque no son solo programas y no son solo programas de la policía, ¿no? Ya el problema, yo creo que ya lo entendimos, que es un problema multifactorial. Y aquí voy a lo que me preguntabas específicamente. ¿Qué puede hacer la policía para cambiar esta mentalidad? Que si bien es cierto, y también como lo mencionaba ahorita Francisco, si bien es cierto, todavía falta mucho por desaprender y aprender la nueva forma de hacer las cosas. ¿Hemos avanzado? Sí, hemos avanzado, y la verdad es que estoy muy orgulloso de lo que hemos hecho, pero también hemos cometido errores y seguimos cometiendo errores, lamentablemente. Pero hay algo que es bien importante. Hoy nos damos cuenta de esos errores que cometemos. Es decir, en otro contexto y tal vez en otros tiempos, antes del nuevo sistema de justicia cívica, cometíamos esos errores, pero ni siquiera éramos conscientes de que los estábamos cometiendo. Y entonces, al no ser conscientes, pues no podías cambiarlo. Hoy somos conscientes de ello. Y al ser conscientes de que estamos cometiendo errores, lo primero que hacemos nosotros con fines de desaprender en las capacitaciones es concientizar, ¿no? Es decir, poner a la gente que fue víctima de algún abuso por parte de la policía al frente del grupo en donde los policías se van a capacitar. Es decir, esa parte de sensibilización para nosotros es muy importante porque es la que realmente llega a que la gente quiera cambiar la forma de hacer las cosas. Entonces tú pones a una persona que fue discriminada por la policía en algún momento, que no necesariamente el policía que lo discriminó está ahí en el grupo, en ese momento. Sin embargo, cuando pones a esta persona al frente del grupo antes de iniciar la clase y les da una plática de cuál es su forma de vivir, de cuál es y cómo se siente cada que es discriminado por la policía o discriminada por la policía, o cómo se sintió cuando el policía abusó de ellos, lo que buscamos es tener esa empatía con la víctima, porque es lo que va a permitir que realmente quieras cambiar las cosas. Luego, después de esto, viene, claro, la capacitación y viene la capacitación técnica, que es muy importante. Pero la capacitación, la verdad es que nos ha servido más cuando antes de la capacitación tienes ese proceso de sensibilización y es la víctima directamente quien te lo hace ver y quien te lo dice, ¿no? ¿Por qué? Porque eso realmente sí te lleva a querer cambiar las cosas. Trabajamos mucho esta dinámica porque lo que queremos es policías comprometidos con la ciudad. Y como te digo, esto no quiere decir que estamos exentos de errores, no lo estamos. Pero lo importante, los vemos y los estamos corrigiendo. Y esa parte es la que a nosotros nos va a dar la posibilidad de realmente poder, como te lo mencionaba en un principio, poder sentar los cimientos de este nuevo sistema de justicia cívica. Que yo te quisiera decir, el sistema de justicia cívica lo impulsamos y lo dejamos funcionando al 100%, ya no requirió más. No, es un sistema que es, como todo sistema, es dinámico, que va a irse adaptando a las realidades y que nos vamos a ir adaptando todos, ¿no? Y ahí hay una gran área de oportunidad y es, comparto también el tema de la justicia para los adolescentes. Es un reto bastante importante para todas las policías. ¿Por qué? Porque también partimos de romper otro paradigma, ¿no? Es decir, el no perfilar a las personas, el no discriminar a las personas, el entender a los jóvenes en su forma de desarrollarse, también es importante por parte de la policía. Y entonces esto viene también, no solo en la capacitación continua, sino viene también ahora dentro de nuestra formación inicial. La policía se debe de formar desde un inicio para poder entender esta nueva realidad en la que estamos. Lo digo como una nueva realidad, aún y que es una realidad que tiene muchísimos años, pero que hoy lo estamos viendo y al estarlo viendo, pues para nosotros es nuevo como una nueva realidad. Excelente. Pues bueno, Mariano, me gustaría regresar contigo principalmente por varias inquietudes que hay en el chat de los que están participando aquí.
¿cuál debe ser principalmente ese enfoque? O sea, ¿cómo focalizar las intervenciones en justicia cívica pensando en detener esas trayectorias criminales? O sea, ¿cómo deben de trabajar principalmente los jueces, entendiendo que no son todólogos y que requieren un equipo multidisciplinario? Pero, por ejemplo, ¿qué casos tendrían, tú podrías hacer una diferenciación como qué casos tendrían que llegar a la justicia cívica principalmente desde la detención de un policía, de si es correcto detener cada 5 minutos a una persona que está tomándose una cerveza en la vía pública, o si mejor detendríamos a chavitos que se están intoxicando con drogas en la vía pública? ¿Cuál debe ser este enfoque principalmente, esta focalización principalmente para atender perfiles de riesgo? Pues precisamente es poder discriminar cuál es el factor de riesgo. O sea, al final de cuentas, no, el policía no va a tener la capacidad de poder determinar a lo mejor como un especialista en un dictamen de riesgo, pero sí va a tener la discrecionalidad para poder ponderar el factor de riesgo en el que se encuentra el sujeto. En este caso, en las personas adolescentes es un factor de riesgo bastante considerable porque estás hablando de una persona en desarrollo, es una persona que debe, como bien lo decía el maestro Loya, es una persona que requiere otro tipo de forma de vivir, estar en la escuela, estar aquí. Entonces, no solamente por eso, pero también enfocarse que pueda discrecionalizar, perdón, tener una discreción con respecto a la valoración como primer respondiente. Eso auxilia al juez cívico también a la objetividad de la información sobre la necesidad de la detención en ese momento. Esa objetividad le puede ayudar también como primer respondiente a que sea creíble que realmente era necesario esa detención momentánea. ¿Por qué? Porque a final de cuentas la acción del juez cívico debe de determinar en algún tipo de consecuencia. ¿En qué sentido? La mayor parte de los adolescentes que nos llegan al sistema penal ya pasaron por seguridad pública, pasaron por fiscalía, y cuando llegan al sistema penal, en ningún momento consideran ellos que tuvieron algún tipo de consecuencia. Si es que no hay una reacción primaria o en atención a esas consecuencias. Entonces, si atendemos objetivamente que el criterio debe de ser la objetividad de la información sobre el criterio a aplicar, también podemos entender que esa persona con una consecuencia en una atención temprana de forma integral, esa es la que va a favorecer el juez cívico. En esa escalada no va a llegar hasta un sistema penal. Entonces, poder diferenciar que el juez cívico pueda ponderar entre los derechos del adolescente, si pudieron ser vulnerados o no vulnerados, si también su derecho de tener familia, no tener familia, etcétera, todas estas condiciones de persona en desarrollo, las puede apreciar, podrá determinar si es justificada o no esa detención, poder determinar que la actuación del elemento policíaco fue adecuada para prevenir que esta persona pudiera llegar a cometer un delito en vez de una falta administrativa. Esa es la objetividad que debe tener. Mariano, y aquí pongo mucho énfasis principalmente en los comentarios que nos hacen los que están participando. ¿Vale la pena incorporar, digamos, que esta visión, esta concepción de justicia restaurativa, principalmente la justicia cívica? ¿Tú qué áreas de oportunidad identificas en esto? Pues que totalmente de acuerdo con los mecanismos alternativos de solución de conflictos, dicho MASC. O sea, realmente la justicia restaurativa en materia de adolescentes debe de ser el máximo. La última ratio es un proceso penal, la última opción va a ser tener que judicializar un asunto o permanecer con una persona en un tratamiento constante o permanente si realmente no es efectivo. Entonces, la verdadera forma de identificar un problema es con un verdadero diagnóstico, una atención temprana de forma integral, pero que sea adecuada a través de los mecanismos alternativos de solución de conflictos que requiere. Mediación, cualquier mecanismo que tú observes en una forma temprana, aplicado de una manera adecuada, te puede ayudar a no llegar a una última consecuencia que sería un proceso, o una detención por la comisión de un delito, o una escalada en el consumo de sustancias, etcétera. O sea, realmente la justicia restaurativa, el hacerse responsable de los daños que está generando la sociedad, al vecino, a la comunidad en sí. ¿Sí? Ese sentido de responsabilidad
pero en un sentido objetivo sobre una persona que está en desarrollo y que lo pueda entender de una forma primaria. Muy bien. Paco, y aquí retomaría yo contigo para concluir esta sesión de preguntas, principalmente por varias inquietudes que hay. ¿Cuál es el rol que tiene que jugarse principalmente en este sistema de los operadores de la justicia cívica y también con un tema de corresponsabilidad y compromiso que tiene que darse con las áreas de justicia penal? Principalmente, ¿tú qué destacas como recomendaciones en las cuales pueda participar sociedad civil, iniciativa privada, organizaciones de la sociedad civil en este enfoque principalmente para la prevención de la violencia? Bueno, yo creo que están haciendo un aporte fundamental porque las organizaciones y los programas de la sociedad civil, de la iniciativa privada, de la academia, tienen mucho más claro las metodologías, los cómo. Y muchas veces en el servicio público diseñamos el programa, la política pública, pero no llegamos al detalle del manejo de las cosas. Inclusive toda esta formación que tienen y la empatía que pueden generar con los beneficiarios, con los adolescentes, con sus familias, para que les tengan confianza, para que les compartan información, para que participen en actividades. Hay modelos claramente basados en la colaboración de sociedad civil. Estados Unidos, varios de los estados de la Unión Americana y también el sistema de justicia de Canadá basa fundamentalmente sus programas de medidas, inclusive llegué a conocer en Canadá algunos centros de privación de la libertad privados, es decir, llevados por organizaciones con metodologías específicas, en total coordinación con el juez, pero por el resultado que van teniendo. Entonces, a mí me parece muy, muy bueno y siempre pongo de ejemplo a Chihuahua y cuando escucho al juez Mariano, recuerdo pues toda esta participación que tienen en las mesas que tenemos de reinserción social, de justicia de adolescentes, porque hacen un papel fundamental y les logran dar la confianza y que tengan una participación activa, inclusive en la coordinación y dirigiendo ciertos programas. El tema no es parejo. Estamos ahorita en el asunto del caso Puebla, que como muchos de ustedes saben, el gobierno decidió cerrar el centro de internamiento de adolescentes para hacerlo hospital COVID, de personas adultas privadas de la libertad que están contagiadas, pero las organizaciones están reaccionando si eso fue un acto de legalidad, si se hizo de la manera más adecuada. Hay algunas organizaciones que ya tienen tiempo trabajando ahí, pero no les han permitido el contacto con la población, etcétera. Entonces, la reacción a veces es como, no, que no hagan ruido, que no se acerquen. Hay un cierto temor, una cierta desconfianza, entonces sí es muy importante alimentar estos vínculos. Como decía, aprender fundamentalmente las metodologías, las técnicas, lo que ellos han hecho, porque ellos no rompen sus programas, ellos se mantienen. En la administración pública los cambios son muy continuos y no da tiempo a madurar todas estas experiencias. En cambio, ellos que permanecen más en el tiempo, tienen toda esta posibilidad y yo creo que en todas las etapas del proceso debería haber y hay proyectos de sociedad civil que pueden apoyar. O sea, es decir, si queremos canalizar a programas de prevención de la violencia familiar, hay modelos muy buenos generados por sociedad civil en consumo de adicciones, en manejo de la violencia, todo este enfoque nuevo también para el desarrollo de las nuevas masculinidades, porque los hombres generamos una identidad más vinculada hacia la violencia, hacia el machismo, hacia una forma de relación de dominio y de control. Hay modelos muy buenos de sociedad civil que están avanzando y que podríamos empezar a usar, así como todo lo otro que tiene que ver con la cultura, con el arte, con la ocupación, ¿no? Estos modelos en cuanto a jóvenes que no tienen acceso fácilmente a la ocupación laboral y que ahora están permitiendo hacer otro esquema de reinserción social, ayudándoles, por ejemplo, a que cierren el ciclo por lo menos del bachillerato y empezar a entrar a programas de búsqueda de empleo, pero armando muy bien un currículum, entrevistas, una manera de desarrollarse y seguridad y autoestima en las personas para que puedan enfrentarse pues a los desafíos que también tiene la sociedad para incluir a los jóvenes y a los adolescentes. Pero todo esto lo hacen de la mano muchas organizaciones que además lo hacen con mucho espíritu, que a veces es lo que nos falta en el servicio público, tener como esta mística y esta posibilidad de ver que va más allá lo que estoy haciendo para
para construir y para aportar al desarrollo de todas las personas. Muy bien, pues bueno, daríamos oportunidad a preguntas que básicamente nos han estado haciendo aquí en el chat y yo partiría principalmente, pues bueno, Gil, tienes como varias preguntas en cadena. Te haría como seguida las preguntas para que tú puedas compartirnos tu experiencia. Una de ellas, pues bueno, la que nos principalmente es cuál ha sido el mayor reto principalmente de la Secretaría de Seguridad o la Dirección de Seguridad Pública de Chihuahua y en general de las policías en este país para implementar justicia cívica. Otra pregunta que tiene que ver principalmente con el tema de análisis de la información, pues bueno, ¿cuáles son las limitaciones que ustedes identifican para diseñar modelos predictivos de la violencia y el crimen? Y finalmente, ¿cómo se lleva a cabo el llenado del IPH como por faltas administrativas? Muchas gracias. Mira, yo insisto, yo creo que el mayor reto que hemos podido tener es ese, es el reto del cambio de cultura, es el reto organizacional. Yo creo que es el reto de la organización y entendiendo como la organización a todos los que la conformamos. Y digo la organización porque justo acá en Chihuahua, el juzgado cívico y la policía dependen de la misma persona, es decir, los dos dependen de mí. Entonces, es un cambio organizacional y sobre todo también es un cambio en el paradigma de, si bien si los dos dependen de mí, darle la independencia a uno del otro. Eso también es importante porque yo creo que ese ha sido uno de los retos. El otro es el de desaprender, es decir, ¿cómo le dices a un oficial de policía y cómo haces que entienda que una persona a la que trajo al juzgado cívico y que firma un convenio dentro del juzgado cívico para ser remitido a una atención en algún programa o que inclusive pues, al ser internado a un centro de rehabilitación, porque así arrancó Justicia Cívica acá en Chihuahua con el apoyo de los empresarios de Chihuahua a través de FICOSEC, pues logramos tener becas para eso, para poder internar personas. Pero ¿cómo le dices que la sanción que recibió, pues no fue la sanción a la que está acostumbrado que debería de ser, ¿no? A la que nos enseñaron siempre que es a la cárcel o pagas una multa, sino es algo diferente. Entonces, y sobre todo que el oficial de policía lo entienda, ¿no? Es decir, que entienda esa parte y que diga, es porque esto es mejor, si bien a mediano plazo, pero esto es mejor para todos, ¿no? Porque esto me va a traer un mayor beneficio a mí en la calle y también me genera una gran cantidad de beneficios hacia la institución, pero sobre todo a la sociedad. Entonces, yo creo que el tema de desaprender, es decir, el desaprender cómo nos enseñaron que se impartía la justicia y para qué era la cárcel municipal, a lo que ahora es cómo se imparte la justicia y el nuevo sistema de justicia cívica, que el último de las opciones o de las posibilidades es la cárcel municipal, ¿no? Es decir, antes era el policía te detiene y te lleva a la cárcel, hoy es de las últimas de las tenemos que entender, pero debemos de entenderlo así. Yo creo que ese es el mayor de los retos y por eso el tema es trabajar mucho más en la sensibilización como una primera instancia y luego en la capacitación, pero primera instancia la sensibilización de que esto es diferente y que esto es mejor. En las limitaciones en cuanto al desarrollo de modelos predictivos, pues yo lo diría las que hemos tenido siempre en el tema de la información, el contar con información, el sistematizar la información. Yo creo que ese ha sido nuestro mayor problema en esas limitaciones. ¿Y por qué lo digo así? Porque no solo es, cuando tú llegas a una policía, y me pasó a mí hace 4 años, difícilmente encuentras una información sistematizada. Hemos trabajado mucho en sistematizar primero toda la información que nosotros generamos. Hoy ya contamos con un megadata de nuestra información, pero lo más importante es poder sistematizar para poder predecir en base a comportamientos anteriores. Pero también la otra parte importante, o las otras 2 partes importantes, es el contexto cambia. Entonces, todo lo que tienes sistematizado tiene que estar siempre viendo al contexto. No es el mismo contexto de cuando esa información se generó al contexto que tienes ahorita. Y la otra, que creo que es la más importante, y ahí parto desde el principio que lo mencionaba Francisco y que también lo mencionó Mariano, y es el tema de la coordinación. Una parte importante también es poder contar con información de otras instituciones, es decir, y ahí es mucho la coordinación y la confianza entre instituciones, ¿no? Puedes tener mucha coordinación, pero a lo mejor no siempre tienes la confianza de compartir la información de lo que estás trabajando. Entonces, pues esa parte es importante. Y por último, el tema del llenado del IPH, sí, nosotros llenamos pues, el IPH para delitos y el IPH para faltas. Llenamos ambos aquí en la corporación. ¿Por qué es importante para nosotros esto? Porque la realidad de las cosas
nuestro despliegue operativo, nuestra operación táctica, nuestra focalización de programas se hace en base a la información. La información más completa que se tiene, y eso lo digo en base a mi corta experiencia en esto, pero la información más completa que se tiene dentro del análisis delictivo, pues es la que genera la Policía Municipal, ¿no? Entonces, por un lado están las denuncias, por un lado están los IPH, pero la información que te puede dar un panorama claro de cómo se movieron las cosas en la ciudad, porque eso te ayuda mucho, es una información que tiene la Policía Municipal. Entonces, sí, nosotros llenamos prácticamente el IPH para delitos y el IPH para faltas, siempre. Muy bien, bueno, pues continuaría con una pregunta que principalmente creo que pudiera apoyar mucho a Mariano en su respuesta, que tiene que ver cómo la justicia cívica considera la violencia familiar como factor de riesgo para el desarrollo de conductas de riesgo en personas adolescentes y jóvenes. ¿Me repites? ¿Es cómo se considera la violencia familiar? La pregunta específicamente es, los factores de riesgo que identificamos en la justicia cívica, principalmente con esta propensión a la violencia familiar, pueden influir en estas conductas, principalmente delictivas, en jóvenes y en adolescentes. Tomando en cuenta que dentro de los delitos en escalada que tenemos en todas las acepciones es violencia familiar, delitos sexuales, no se diga en este tema de contingencia, sin olvidar los temas de adicciones. La detección temprana de conductas violentas en personas adolescentes, desde el momento de su participación en algún tipo de hecho, esto es la detención por seguridad pública, la participación del policía, la forma de intervención del policía, estas actuaciones de detección temprana nos hace entender el cómo y el por qué del actuar de las personas y cómo lo vamos a trabajar y cómo lo vamos a prevenir. Y cómo vamos a prevenir estas escaladas. Esa detección temprana de poder ubicar a un posible agresor en temas de violencia familiar, en temas de violencia de género incluso, nos va a ayudar a poder participar en esos temas de nuevas masculinidades, por ejemplo, que está muy perdido en el tema de adolescentes, sobre los nuevos roles. Estamos retrocediendo sobre las perspectivas de los límites, las perspectivas de juventudes y las de género en específico. ¿Por qué? Porque hablo específicamente en Juárez, si tú partes de un esquema de ausencia de padres, de ausencia de redes de apoyo, de ausencia de reglas, de límites, partiendo de una situación de violencia que estamos viviendo con esta generación de 2008-2014, nos genera mucha ausencia de reglas, límites en las personas adolescentes. No tuvieron una educación, no instrucción académica, deja tú aparte, eso es otro factor. Si no tenemos una educación con respecto a las normas sociales que se deben de atender, y lo pongo entrecomillado, ¿sí? Y ellos viven una normalidad o una realidad distinta. Entonces, su apreciación no es que les demos una realidad que nosotros queramos que tengan, sino que realmente sea ajustada para que en su propio criterio y entendimiento no haya una comisión de conductas más elevadas. Y si podemos participar en forma integral, precisamente el juez cívico es el que nos puede ayudar en una forma indispensable en esa detección. Y no vamos a tener que llegar a una escalada de violencia familiar como delito en una forma reactiva por parte del Estado, sino en una forma preventiva con relación a indicadores que nos va a ir generando su participación en los sistemas. Excelente. Pues bueno, cerraría este panel principalmente haciéndole una última pregunta a Francisco, que nos hacen principalmente estos programas basados en evidencia que tienen que ver principalmente con la coordinación y mecanismos de prevención. Desde el rol del CIPINA nos preguntan principalmente si son los mismos, si el mismo programa que se implementa a nivel nacional se implementa principalmente en estados y municipios. ¿Qué áreas de oportunidad para fortalecer lo que sí está funcionando para detener este escalamiento delictivo? Bueno, sí hay diferentes niveles de colaboración y de participación. A nivel nacional, bueno, pues el papel más es de dirigir, de concentrar una política pública
como decíamos desde el CIPINA, bueno, pues el interés es que vayamos entendiendo que tenemos un marco normativo porque estamos adheridos a la Convención de los Derechos del Niño. Eso lo signa México, se hace una ley para el país, pero también pasa su enfoque a la Constitución, a las leyes de derechos de niñas y adolescentes, tanto la general como la de los estados, al sistema de justicia, pero aquí es muy importante. Nosotros hicimos un ejercicio, por ejemplo, ya a la hora de aterrizar en la parte más municipal, con el municipio de Guadalajara, que actualizó sus protocolos para la atención de niñas, niños y adolescentes en el marco de la justicia cívica, y llegamos a encontrar que inclusive era tan atrasado que tenía una serie de sanciones que inclusive eran más violentas, más fuertes que las de la ley de la justicia penal para adolescentes. Entonces, es un momento muy importante que vayamos también haciendo un ajuste, porque los juzgados cívicos deben de formar parte, de hecho, técnicamente forman parte del CIPINA municipal, así como hay un CIPINA nacional que preside el presidente con los gobernadores de los diferentes estados, y en el CIPINA estatal está el gobernador también con su equipo generando este sistema. Así, el presidente municipal y todas sus áreas que atienden directamente a niños y adolescentes deben tener este enfoque. A veces cuesta más trabajo aterrizarlo a esa parte municipal, pero fue muy importante porque entonces el reglamento quedó armonizado a la ley de derechos de niñas, niños y adolescentes, y precisamente hemos ido trabajando un poco este enfoque en los municipios. Está también, y que ya lo comentaba en una de las reuniones preparatorias con el equipo de USAID, el protocolo que desarrolló aquí el gobierno de la Ciudad de México después de este caso paradigmático de este joven Marco Antonio, que muchas organizaciones le dieron seguimiento y vieron todas las fallas en las que se había caído por la detención ilegal, por la desaparición, apareció después en un juzgado cívico del Estado de México, pero ese juzgado tampoco realizó las acciones que tuvo que hacer, vio que estaba un poco mal y perdido de sus facultades por intoxicación o por los golpes, o todavía no se tiene a ciencia cierta por qué, pero no se comunicó a los padres, no se contactó con un servicio de salubridad, no se le detuvo en términos de protección, o sea, no se dictó una medida de protección inmediata. Y entonces el CIPINA de la Ciudad de México favoreció un programa, un proceso de trabajo que desarrolló en este protocolo, que yo creo que es de lo mejor que hasta ahorita se ha generado en el país para las detenciones, y que lo pueden descargar de la página del Gobierno de la Ciudad de México, porque precisamente integra el enfoque de derechos de niñas, niños y adolescentes, la participación de la Procuraduría de Protección Especial, y le da pie a que el juzgado cívico sea un punto de encuentro y de canalización. No es quien tiene que resolver todo, pero sí es quien puede hacer la canalización para los servicios sociales, para los servicios de prevención. Entonces, yo creo que esto es fundamental que se entienda, ¿no? Que el juzgado cívico, cuando llega y tiene contacto con estos chicos, sí puede aumentar un poco, en la medida de lo posible, su equipo técnico, ¿verdad? Que no todos sean ahí policías, podría tener un área social, pero si no la tiene, tendría que tener el contacto con el resto de servicios municipales y, como decíamos en la pregunta anterior, con todos los programas académicos y de sociedad civil, para poder canalizar a los adolescentes a medidas educativas. Y nada más termino con esta idea, porque decía nuestro amigo Gilberto un poco en términos de las sanciones, que hay que también que reaprenderlas, identificarlas, pero en justicia de adolescentes ya se dio la discusión por mucho tiempo, y entonces se ha definido que no es una sanción como tradicionalmente estaba planteada en la justicia penal de adultos, sino que la especialización en adolescentes es imponer una medida, así se llama, una medida socioeducativa, que sí es una sanción, porque sí es una consecuencia de lo que hizo, porque a veces la gente cree que porque se le da una medida educativa es algo blandengue, es algo que no tiene ningún impacto en el adolescente. No, sí es una consecuencia del hecho que está cometiendo, pero no es, el carácter aflictivo tiene un cierto nivel que no debe sobrepasar el carácter de la socialización y de la reinserción familiar y social.
Entonces, ahí es donde hay que entender la especialización también, que debemos contar con muchas medidas de manera fundamental, privilegiar las que no son privativas de la libertad, para que desde ahí podamos entonces mandar a la escuela, a los servicios de salud, atención a las adicciones si es lo que requiere, cultura, etcétera, ¿no? Ese es un poco el sentido ahora de las medidas en la justicia de adolescentes. Excelente. Pues bueno, yo cerraría este panel con algunas reflexiones, principalmente avisándole al secretariado que este panel da para hablar de policía de investigación también, y compartirles principalmente lo que se ha hecho en la zona metropolitana, como siempre, el norte poniendo el ejemplo, también Chihuahua, y creo que este es un trabajo en conjunto que se ha hecho principalmente de sumar a policías, a fiscalías, y tiene que ver con que la justicia cívica es la mejor oportunidad de atender principalmente el escalamiento de estas carreras criminales que tienen que ver con entender de que no es que solamente el policía suba a la patrulla a un infractor y lo ponga a disposición en una barandilla, sino que hay detrás de esta conducta principalmente lo que siempre hemos insistido, ir a las causas para atender las consecuencias de la violencia. Y pues también recalcar que es algo bien positivo el tema de la sistematización de la información y el intercambio. Es comúnmente, digo, los que hemos operado en los sistemas de seguridad y justicia, es comúnmente ver el celo de es mi información y no la quiero compartir, pero creo que en ese intercambio de información pues nos puede ayudar principalmente, más allá de quién tiene la información, pues a poder recuperar vidas, a poder principalmente evitar delitos, y creo que eso es fundamental en un tema de una estrategia de reducción de homicidios. Entonces, pues bueno, celebro mucho este panel, aparte de haberle aprendido a 3 grandes maestros con los que tengo también la oportunidad de aprender el día de hoy. Y pues bueno, decirles a nombre específico de la Mesa Metrópoli, pues muchas gracias por esta oportunidad principalmente. Me da mucha paz saber que lo que hace Chihuahua es algo muy similar a lo que hacemos en la zona metropolitana de Monterrey. Y bueno, pues este intercambio de experiencias principalmente entre actores y sistemas locales de prevención fortalece el modelo nacional de policía y justicia cívica. Gracias, Gil, gracias, Mariano, gracias, Francisco, y pues bueno, yo cerraría aquí dándole el uso de la voz al secretariado y a USAID. Gracias a todos por conectarse. Gracias. Muchísimas gracias a todos nuestros asistentes, y de antemano les agradecemos a nuestros ponentes el haber ofrecido su tiempo para llevar a cabo este webinar. Y bueno, queremos concluir agradeciendo a USAID y al secretariado por haber organizado este webinar. Ha sido muy interesante y muy fructífero, así que bueno, les damos las gracias, y los queremos invitar al siguiente webinar que se llevará a cabo el siguiente miércoles. Entonces, en el chat les voy a estar compartiendo el link para inscribirse al siguiente webinar, que será sobre el rol del sector privado como parte de la estrategia de seguridad y prevención de violencia a nivel local. Y también los invitamos a visitar la página del secretariado para consultar las guías de justicia cívica que se encuentran ahí. Y con estas guías podrán conocer los componentes del modelo, diseño, desarrollo e implementación. Y bueno, para cerrar, les deseo muy buena tarde. Muchas gracias y los esperamos en el siguiente webinar.